Continuando inmediatamente en el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 1 y los versos 17 y 18 dicen así: Y cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y llegué a estar muerto, y mira, vivo estoy por las eras de las eras. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora bien, debemos de reconocer que a lo largo de este capítulo, la gloria y el poder que pertenecen al Hijo del Hombre son por la virtud de su resurrección. Él es el primogénito de entre los muertos. He aquí, Él vive por las eras de las eras. Él es el que libera de los pecados. Él también es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y el efecto sobre las tribus de la tierra cuando vean a aquel a quien traspasaron será lamento y será llanto. Pero noten el efecto sobre Juan. Juan, el que es llamado el discípulo a quien Yeshua amaba. El discípulo que se había recostado en el seno de su maestro. El efecto sobre él fue aún mayor, porque noten esto: él cayó a sus pies como muerto, nos dice en el verso 17, y la mano derecha que sostenía las 7 estrellas fue puesta sobre Juan, y se oyen las primeras palabras del Hijo del Hombre diciendo: No temas, yo soy el primero y el último. La primera vez que Adonai Yeshua dijo las palabras no temas es en el buen anuncio de Lucas, capítulo 8, verso 50, cuando el mensajero de la casa de Jair vino y dijo: Tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Pero aquel que, aunque se halló en forma de hombre y que había de vencer a la misma muerte, dijo: No temas. Y tomando a la niña de la mano dijo: Muchacha, levántate, en el verso 54. Ahora, volviendo al Apocalipsis, capítulo 1, versos 17 y 18, en donde vemos el título glorioso que sigue inmediatamente. Pero primero, noten qué significante es que en ambos casos, en Lucas capítulo 8 y aquí, encontramos al Adón Yeshua ejerciendo su autoridad sobre la muerte. Ahora, en Apocalipsis capítulo 2, verso 8, la conexión entre el título el primero y el último y la resurrección de Hamashiach es muy notable. Noten cómo dice: esto dice el primero y el último, el que llegó a estar muerto y vivo. Y volviendo al capítulo 1, verso 17, el Señor que ha resucitado, Adonai Yeshua, dice: Yo soy. Enfáticamente dice: Yo soy el primero y el último. Y el profeta Isaías, en el capítulo 41, verso 4, usa este título en conexión con el propósito de Elohim en Israel, diciendo: ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Yahvé, el primero, y yo mismo con los últimos. ¿Notaron eso? El que llamó a las generaciones desde el principio, las generaciones anteriores al llamado de Abraham, así como también la generación especial de la línea de la promesa a través de Abraham. Él estará también, dice aquí, con los postreros, con los últimos, o sea, con esa generación de fieles creyentes que pasarán por el Apocalipsis, cuando Él recoja a Israel y bendiga a los gentiles de las naciones. Y noten que en el contexto de este mismo capítulo hay una referencia contra la fabricación de ídolos, algo que también es una advertencia
a través del libro del Apocalipsis. Y en Isaías capítulo 48, versos 11 y 12, encontramos una vez más el título cuando dice: por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, y yo también el último. Y una vez más, en el verso 5 de este mismo capítulo, hay una referencia en contra ídolos, imágenes y esculturas. Estas son algunas referencias en el Tanaj de este título, y en el libro del Apocalipsis aparece 3 veces, eso es, en el capítulo 1, verso 17, capítulo 2, verso 8 y capítulo 22, verso 13. Y no hay ninguna duda cuando leemos en el profeta Isaías que este título es reclamado exclusivamente por Elohim, por Dios mismo. Y recuerden que dice en Isaías capítulo 48, verso 11, Él no dará su honra o su gloria a otro. Y escuchen esto, en el libro del Apocalipsis, este título, el primero y el último, es usado exclusivamente por Hamashiach, por el Cristo, como el que ha resucitado y vive por las eras de las eras. Ahora bien, no tenemos ningún argumento que exponer acerca de esto, y aceptamos esta serie de hechos como una revelación para nuestra fe, y reconocemos en el Hijo del Hombre a aquel que también es el Dios Altísimo, el Elión. Adonai Yeshua no solo toma para sí mismo estas glorias altísimas, sino que también despliega, desenvuelve las razones completamente para nuestra confianza en Él, diciendo: yo soy el primero y el último, y el que vivo, y llegué a estar muerto, y mira, vivo estoy por las eras de las eras. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y la conexión del profeta Isaías con el Apocalipsis en cuanto al uso del título el primero y el último es poderosamente significante para todos los que tienen oídos para oír. En la carta a los Romanos, en el capítulo 14, verso 9, dice: porque el Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y en Romanos capítulo 6, verso 9 dice: sabiendo que el Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Entonces, volviendo al Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18, el que murió ahora vive. No solo eso, sino que también tiene dominio. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves denotan autoridad. La resurrección de Hamashiach le quitó la victoria a la muerte y al Hades. Ahora, el hecho de que en esta visión inicial del Apocalipsis enfatice la autoridad del Cristo sobre la muerte y el Hades conecta este primer capítulo con el capítulo 20, en donde vemos el cielo nuevo y la tierra nueva. Y noten lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 25, versos 7 y 8. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Yahvé el Adón toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda Aretz, porque Yahvé lo ha dicho. Y el profeta Oseas dice en el capítulo 13, verso 14, en un contexto que habla de la restauración de Israel, dice: de la mano del Sheol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Sheol. La compasión
será escondida de mi vista. Volviendo al Apocalipsis, el que tenía el poder de la muerte ha sido vencido. Uno más fuerte que él lo ha vencido. Pero este mundo que aún yace en el maligno, este mundo que aún es gobernado por el príncipe del aire, el Dios de esta era, debe de dar lugar al gobierno de justicia del Rey inmortal de los cielos. No temas, le dice a Juan, estás a punto de ver al maligno expandirse en una manera más peor de la historia. Satanás y el anticristo y los demonios conspirarán juntos con la muerte y el Hades como confederados para fijar la maldición del pecado sobre la tierra. No temas, Juan, yo vivo, yo controlo, y finalmente verás a la muerte y al Hades, junto con Satanás y sus cómplices arrojados a la destrucción. Con este ánimo y con este apoyo se le dice a Juan, escribe lo que ves. Ahora, los versos 19 y 20 del capítulo 1 dicen, escribe pues lo que viste, y lo que es, y lo que debe suceder después de esto. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El verso 19 se ha utilizado por los comentaristas de la Biblia como una base para la división del libro del Apocalipsis, de tal manera que ha captado las mentes de miles de personas. Según los comentaristas de la Biblia, este verso enseña una división triple del libro del Apocalipsis, porque dice, escribe lo que viste, lo que es y lo que debe suceder después de esto. De acuerdo al sistema de interpretación de ellos, los mensajes a las 7 iglesias son, como dice aquí en la versión de ellos, las cosas que son, y como consecuencia, las 7 iglesias las toman como la historia de la iglesia, el cristianismo a lo largo de los años, generalmente indicando a la iglesia de Filadelfia como teniendo una referencia especial, particularmente por el escritor, o sea, Juan, en ese momento. Y la parte profética y futura del libro del Apocalipsis, según el sistema de ellos, comienza en el capítulo 4, donde se le dice a Juan que se le mostrarán cosas que sucederán después de estas. Pero hay otra traducción más cercana a las palabras literales del pasaje y también al sentido del contexto, que dice así: escribe pues lo que viste y lo que es, y lo que debe suceder después de esto. La expresión lo que es una buena traducción, porque significa lo que representan o lo que significan esas cosas que vio Juan. Y esto se puede ver claramente en el siguiente verso. Las 7 estrellas son los 7 ángeles, y los 7 candeleros significan las 7 iglesias. Por lo tanto, el verso 19, en lugar de indicar una división triple del libro del Apocalipsis, más bien testifica de su unidad. Noten de nuevo, a Juan se le dice que escriba las cosas que ve y que diga lo que significan y que sepa que estas visiones que él interpreta son las cosas que sucederán después de estas. Y el verso 20 inmediatamente comienza a hacer esto por nosotros o para nosotros. Porque noten, 1. Juan había visto las 7 estrellas y los 7 candeleros. 2. Se le dice a Juan lo que significan, es decir, ángeles e iglesias. 3.
Juan sabía que habían de ser después de estas. Por tanto, en lugar de saquear la historia de la cristianidad para encontrar algo que concuerde con las declaraciones hechas en los discursos a las 7 iglesias, vemos que Adonai Yeshua nos ha mostrado las cosas que sucederán después de estas que nos acaba de mostrar. Ahora bien, escuchen esto. En la tierra, en el día del Señor que se acerca rápidamente, habrá un pueblo de creyentes y serán probados. Ese pueblo son las 7 iglesias, las 7 asambleas. Pero primero, también escuchen esto con atención. Ellos no componen, ellos no forman la iglesia del un solo cuerpo. Además, para el ánimo y apoyo y advertencia de estas 7 iglesias del Apocalipsis, las cuales son los vencedores del resto de este libro, esta profecía está escrita especialmente para ellos. Ahora, el siguiente capítulo muestra claramente la conexión de estas 7 asambleas con el resto del libro del Apocalipsis. Ahora bien, la interpretación que se nos da en el capítulo 1, verso 20, de las 7 estrellas es más que suficiente. Son 7 ángeles. Y tratar de reinterpretar esto, diciendo que significan obispos de las iglesias cristianas o supervisores de las sinagogas, no es más que presunción. Ángeles figuran lo suficiente en este libro para fijar el significado más allá de toda controversia. No es nada nuevo que Israel sea puesto bajo el cuidado de ángeles. El arcángel Miguel es su príncipe y a lo largo de su historia ha existido el ministerio angelical. Sobre esto, revisen Hebreos capítulo 1, verso 2, Gálatas capítulo 3, verso 19, Hechos capítulo 5, verso 19 y Daniel capítulo 3, verso 28 y capítulo 6, verso 22. Por lo tanto, es perfectamente normal encontrar en este libro que recorre el velo y nos muestra algo de la actividad celestial y de las pequeñas compañías de creyentes que en el día de su prueba son entregadas al cuidado de ángeles. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho y si les gustó esta enseñanza, denle su aprobación. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.